Capítulo 14. Alerta de spoiler. Telarañas cubrían todo el techo de su habitación. Libros, artilugios arácnidos a medio construir y latas de refresco colgaban por doquier. Peter estaba de pie sobre la pared, apuntando a la puerta cerrada de su habitación. ¿Crees que me tienes acorralado?, le dijo a un enemigo imaginario. Pues prepárate para mis telarañas. Justo en el momento del disparo, la puerta de su habitación se abrió. «Oye, Pete», preguntó Stepanie. En cuanto terminó de hablar, la telaraña le atravesó la cara. «Lo siento, Step». Saltó del muro y corrió hacia ella. Stepanie ya estaba forcejeando para quitarse la telaraña. Con la mínima fuerza arácnida que tenía, Peter se la quitó de la cara. Le dedicó una sonrisa tímida. Por suerte, no parecía molesta. «Está bien, probablemente debería haber llamado primero». «Entonces», dijo lanzando una telaraña al techo y colgando boca abajo. «¿Necesitabas algo?» «Sí». Red Robin y Oracle acaban de recibir información de que la policía planea una operación encubierta esta noche en la sede de un cartel de la droga. El padre de Babs estará allí, y ya sabes lo mucho que se preocupa por él». Asintió con la cabeza mientras volvía al suelo. «Así que quiere que vayamos a ayudarla por si las cosas se ponen feas». «Exacto. Batman y Robin están siguiendo la pista del pingüino. Signal tiene un examen de matemáticas importantísimo mañana. Red Hood está en el Congo con los forajidos. Su equipo. Te lo contaré luego. De todas formas, todos menos nosotros están ocupados. ¿Quieres ser mi pareja esta noche?» Tú que se equivocaba. Había otra persona en la familia con poderes. La mirada suplicante que Stepanie le dirigió en ese momento podría derretir hasta el corazón de piedra. «De acuerdo», accedió. «Gracias». Le dio un rápido abrazo antes de soltarlo. «La operación es a las 10 de la noche, así que saldremos a las 9. Nos vemos en la cueva a las 8 para que tengamos tiempo de repasar la estrategia». «Entendido», dijo Peter, saludándola con un saludo informal. «¿Y Pete?» Señaló las telarañas y los objetos que colgaban en el aire. «Deberías ocuparte de eso antes de que Alfred se vuelva loco». Él simplemente sonrió. «Las telarañas se disuelven después de una hora. Alfred nunca lo sabrá». «Nunca lo sabré, amo Peter», dijo el mayordomo al pasar y mirar dentro de la habitación de Peter. Steph giró la cabeza para mirar al mayordomo, luego volvió a mirar hacia la habitación. Y se quedó boquiabierta. Las telarañas y los objetos colgantes habían desaparecido por completo. Peter se encontraba en medio de una habitación impecablemente limpia. «Nunca sabrás cuánto aprecio lo mucho que trabajas aquí». Sonrió, con una expresión demasiado inocente. Alfred sonrió y asintió. «Muchas gracias, señor». Se dio la vuelta e hizo ademán de marcharse. Peter dejó escapar un audible suspiro de alivio. Steph parecía seguir intentando comprender lo sucedido. «Ah, y amo Peter. Si bien no me opongo a que limpie su habitación, colgar todo del techo con telarañas no es una buena solución a largo plazo». Peter se estremeció. Steph alzó la vista. Efectivamente, todas las telarañas, y todo lo que había estado en ellas, estaban pegadas al techo. Salió de su habitación riendo. «Entonces», dijo Spider-Man mientras él y Spoiler estaban en el tejado al otro lado de la calle de la Torre del Reloj, «¿qué le vamos a decir a Oracle?» «Tranquilízate», le dijo. «Déjame hablar a mí. ¿Porque la conoces desde hace más tiempo?» «Sí, y porque no puedes mentir ni aunque te vaya la vida en ello». Disparó su gancho a la torre antes de que él pudiera reaccionar y se alejó balanceándose. Peter la siguió con sus telarañas, murmurando para sí mismo. Sabía que era un mal mentiroso, pero no hacía falta que ella lo mencionara. «Bueno», dijo Oracle cuando entraron. Se giró en su silla de ruedas para mirarlos. «¿Qué tal les fue?» «Bueno», Spider-Man empezó a rascarse la nuca. Spoiler le dio un codazo en las costillas. Oracle arqueó una ceja. «¿Qué ha pasado? ¿Prometes que no te enfadarás?», preguntó Spider-Man, recibiendo otro codazo de Spoiler. «Prometo escuchar y reservar mi opinión hasta el final», respondió cruzándose de brazos. Peter casi se estremeció. A veces Bárbara se parecía tanto a la tía May que daba miedo. «La buena noticia es», comienza el spoiler. «Entramos ahora», dijo el comisario Gordon por la radio. 4 agentes derribaron la puerta del edificio de apartamentos abandonado con un ariete. Desde una azotea cercana, Spoiler y Spider-Man observaban. «Parece que la policía de Gotham se ha hecho cargo de este caso», señaló Spidey. «Espera», le dijo Spoiler.
En Gotham, estas cosas siempre salen mal. Se oyeron disparos desde una de las ventanas superiores del apartamento, lo que obligó a la policía a refugiarse tras sus patrullas. Los 4 agentes que habían derribado la puerta retrocedieron, soltando el ariete y desenfundando sus armas. Debí haber apostado, gruñó Spoiler tras su máscara. Sacó su gancho y apuntó. Vamos. No, dijo, poniendo una mano sobre el gancho y señalándolo con la otra. Hará demasiado ruido. Los lanzatelarañas son más silenciosos. La agarró y la hizo girar a ambos en un arco circular hacia la parte trasera del edificio. Una vez que se metieron por una ventana, acercarse sigilosamente fue fácil. Spoiler terminó la primera parte de la explicación. Dado que no se reportaron víctimas en los escáneres, señaló Oracle, está claro que se deshicieron de las armas. Los 2 adolescentes asintieron. Y, continuó frunciendo el ceño, también parece que te deshiciste de algo más. Los 2 se estremecieron. Spider-Man esperaba que ella no se diera cuenta. Bien, dijo Spoiler mientras Spider-Man atrapaba con su telaraña a los traficantes de drogas inconscientes, ahora es el momento del arma secreta de Oracle. ¿Ella qué? Ella, Batman y Red Robin llevan semanas trabajando en ello, dijo mientras sacaba un pequeño dispositivo circular. Es un rastreador de origen químico. Usando los minerales de la Tierra que quedó en el fondo de las cajas, podremos averiguar de qué parte de Gotham proceden y enviar la ubicación a Oracle. Es increíble. Admitió Spider-Man. Sin duda, eso facilitaría mucho a la policía descubrir quién estaba detrás de la red de narcotráfico. Su sentido arácnido se activó y se agachó justo a tiempo para esquivar una bala, literalmente. Spoiler se refugió instintivamente detrás de una caja. El traficante de drogas que apuntaba con el arma intentó apuntarle de nuevo a Spider-Man, pero de repente se encontró frente a una luz roja brillante. Se cubrió los ojos mientras gritaba de dolor, poniéndose en la posición perfecta para recibir una patada en el pecho y quedar pegado a la pared con su telaraña. El impacto lo dejó inconsciente. Spidey aprovechó para quitarle el arma y lanzarla por la ventana, le había puesto un pequeño paracaídas de telaraña para que no le cayera a nadie. Una vez que el tipo se apartó, apagó la señal de la araña y se bajó la camisa. Se giró para ver a Spoiler, quien le hizo un gesto de aprobación con la cabeza y el pulgar. Desde abajo, oyeron el sonido de un ariete derribando la puerta. Para entonces, todos los traficantes estaban inconscientes y atrapados en telarañas, así que solo tuvimos que enviarles los resultados del dispositivo, informar al comisionado Gordon de lo que habíamos averiguado, y listo. Otro día salvado. Para entonces, Stephanie ya se había bajado la máscara y le dedicó a Bárbara una sonrisa muy fingida. Peter mantuvo la suya puesta. Sabía que aún parecía culpable y no le hacía ninguna gracia la reacción de Oracle cuando se enterara de lo que había pasado después. «Qué bien», asintió Bugs. Luego les dirigió a ambas una mirada que, en comparación, hacía que la de Gwen pareciera insignificante. ¿Pero qué pasó con el detector de origen mineral? Bueno, sobre eso, Steve miraba al suelo con una sonrisa nerviosa. ¿Lo has perdido? Oráculo se cruzó de brazos y su mirada se tornó furiosa. No, intervino Spider-Man. Sabemos exactamente dónde está. ¿Ah, sí? La mirada de Bats no se suavizó. Entonces, ¿dónde está? Admito que es genial, dijo Spider-Man mientras sostenía el detector, pero ¿por qué tiene exactamente la forma de una pelota de béisbol? Abajo, los policías metían a empujones a los últimos traficantes en los coches patrulla. El comisario Gordon estaba al teléfono, pues ya había recibido el aviso de Oracle. No sé, ¿por qué Batman se disfraza de murciélago? Spoiler se encogió de hombros mientras recuperaba el detector. Mientras no lo confundamos con una pelota de béisbol, ¿de verdad importa cómo se vea? En ese preciso instante, pasó volando una paloma. Los sentidos de Spider-Man le avisaron de su llegada, pero Spoiler fue tomada completamente por sorpresa. Por instinto, le lanzó el detector al ave. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con horror cuando se dio cuenta de lo que había hecho. «Birdie, no», gritó. El detector comenzó a caer hacia los muelles. «No te preocupes», aseguró Spider-Man a su compañero, «yo me encargo». Apuntó con su lanzatelarañas y disparó al detector. La telaraña impactó en el detector, pero nunca había probado si sus telarañas podían atrapar objetos esféricos. Por eso, la telaraña desvió el dispositivo de su trayectoria. En lugar de aterrizar en los muelles, en el puerto, terminaron diciendo los dos adolescentes al unísono. «Por favor, no se lo digas a Batman».
Stefanie miró a Oracle con sus grandes ojos suplicantes. Peter se quitó la máscara y le dirigió a Bugs una mirada esperanzada y desesperada. Sabía que no era tan efectiva como la de Step, pero su propia mirada siempre le había servido para conseguir trozos extra de tarta de la tía May. Bárbara aguantó 15 segundos enteros antes de suspirar y llevarse la mano a la frente. Bien. Ya encontraré una solución. La mirada suplicante de Step se transformó en una de alivio, y corrió hacia Bugs y la abrazó con fuerza. Peter la seguía de cerca. Gracias, Bárbara, le dijo. Sí, fuera de aquí. Seguía claramente enfadada con ellos. Lo que significó que los dos obedecieron sus órdenes y se retiraron rápidamente. Dile a Bruce que fue culpa de la paloma. Gritó Spoiler por encima del hombro mientras ella y Spider-Man se preparaban para saltar por la ventana. Ya me arrepiento de haberte ayudado, murmuró Babs contra su mano. Capítulo 15. Segunda oportunidad. Su patrulla transcurría con bastante tranquilidad aquella noche, algo que parecía fuera de lugar en un sitio llamado Callejón del Crimen. Spider-Man estaba apoyado en un muro, observando a su alrededor, pero hacía rato que no veía, oía ni percibía nada. Se tocó el lateral de la máscara, contactando con su compañero de patrulla. ¿Siempre está tan tranquilo? Si es así, quizá alguien debería cambiarle el nombre a este lugar. No, respondió Redo desde el tejado. Esto es bastante raro. Lo más fuerte que he oído en toda la noche es mi estómago. Como si estuviera de acuerdo, el estómago de Spider-Man rugió. Lo último que había comido había sido una varita de granola antes de patrullar. Y dicha patrulla había empezado hacía 3 horas. ¿Qué te parece, chico bicho? ¿Queremos dar por terminada la noche? Hay un Bad Burger no muy lejos de aquí, y mi apartamento no está lejos de allí. Suena bien. El único problema de ir a comer hamburguesas con Redwood era que insistía en que Spider-Man pasara por el autoservicio. Con sus telarañas. La reacción del pobre cajero al ver a Spider-Man colgado boca abajo pidiendo su pedido siempre hacía que Jason se desternillara de risa. Peter tenía que admitir que era bastante gracioso, pero no quería decírselo a Jason. Spider-Man temía que alguien los reconociera al entrar al apartamento de Jason con todo su traje, pero Jason, una vez cerrada la puerta, le dijo que no se preocupara. Según él, lo bueno de vivir en uno de los barrios más peligrosos de Gotham era que, a menos que amenazaras con matar a alguien o robar algo, a nadie le importaba quién eras. Peter decidió creerle. Con el tentador olor de su comida para llevar a un presente, se cambiaron rápidamente a ropa de civil. Peter había traído una sudadera azul y unos vaqueros en su mochila, y se pusieron a comer. Se lo habían pasado muy bien comiendo hamburguesas y charlando. Jason se había reído a carcajadas con el nuevo batido de Spider-Man del Bad Burger que Peter había comprado y admitió que no estaba nada mal. Peter se había sentido algo inquieto por la cantidad de pistolas y espadas que colgaban de las paredes de Jason, pero se tranquilizó un poco cuando Jason le dijo que muchas de ellas llevaban tiempo sin usarse. Spider-Man simplemente se alegró de que el resto de la familia compartiera su opinión sobre las armas. Después de comer, estuvieron un rato charlando, sobre todo intercambiando anécdotas de peleas. A Jason le pareció que la pelea de Peter con Electro había sido especialmente épica. Finalmente, cuando la conversación se estancó, Peter se armó de valor para hacerle a Jason una pregunta que llevaba tiempo queriéndose hacer. Quería preguntar. Jason dio un sorbo a su bebida y asintió a Peter para que siguiera adelante. Parecía relajado, como si nada pudiera perturbarlo. ¿Por qué tienes algunos pelos blancos? El semblante del anciano cambió por completo. Se levantó y caminó de un lado a otro durante un minuto, haciendo lo que parecían ejercicios de respiración. La lata que sostenía estaba aplastada en su mano, y su rostro reflejaba pura rabia. Peter, sin esperar esa respuesta, se encontró pegado al techo antes de volver a hablar. El verde estaba en el límite de su visión, y tuvo que luchar consigo mismo para no destruir el objeto o la persona más cercana. Respira hondo, Jason. Bruce y Bárbara se lo habían dicho infinidad de veces. Ayudaba, pero solo si se daba cuenta a tiempo. Respira hondo y cuenta hasta 10. Si eso no funciona, sigue respirando y vuelve a contar hasta 10. Por lo general, lograba controlarlo. Pero a veces, las cosas más insignificantes le provocaban un ataque de pánico o un arrebato de ira. Al tranquilizarse y dejar de caminar de un lado a otro, el verde en su visión desapareció. Su respiración se normalizó. Jason. Maldita sea. Peter lo había visto. Sintió ganas de abofetearse. No había querido asustar al chico.
Y la historia de los últimos años de su vida, por así decirlo, era, sin duda, un poco inquietante. Siento que hayas visto eso, Pete, dijo, girándose. Los poderes insectoides de Peter se habían activado mientras estaba distraído, y el chico estaba aferrado al techo mirándolo fijamente como si fuera una granada a punto de estallar. Jason se estremeció por dentro. Odiaba asustar a los niños. Observándolo con cautela, o tal vez preocupación, Peter se arrastró desde el techo, bajó por la pared y cayó al suelo. Jason había visto eso tantas veces que no se inquietó. Vamos, conocer a alguien que podía trepar paredes era lo menos inquietante que le había pasado en la vida. ¿Estás bien?, preguntó el niño con voz preocupada. No tienes que decírmelo si no quieres. No, estoy bien, dijo, frotándose la cara con la mano mientras tomaba la silla de su escritorio y se sentaba al revés. No quiero hablar de ello, pero todos en la familia lo saben, así que mejor te lo cuento. Bueno. Peter agarró la silla que usaba para sentarse a la mesa y se sentó en ella en una extraña postura agachada, como si estuviera a cuatro patas. Jason no necesitó preguntar por qué lo hacía. Cada vez que le preguntaban por qué hacía algo parecido a lo que hacía una araña, Peter simplemente decía que eran sus instintos arácnidos y seguía adelante. ¿Sabías que morí? En realidad, sí. ¿Qué? No se esperaba esa respuesta. Cuando llegué aquí, antes del incidente del monorail, investigué un poco sobre los Batman. Varios artículos decían que el segundo Robin había sido asesinado. Y todos dicen que tú eras el segundo Robin, así que, Jason olvidaba con sorprendente frecuencia cuántos de sus familiares eran genios. Con Tim y Damian era fácil recordarlo, pero Dougie y Peter tendían a restarle importancia a su inteligencia hasta el punto de que la gente pasaba por alto su talento. Rápidamente se recordó a sí mismo que estaba hablando con un chico que estaba a la altura de algunos de los mejores científicos del mundo. Sí, tienes razón. Leí un artículo que decía que era el Joker. ¿Fue así? Jason respiró hondo. Odiaba recordar lo sucedido. La risa siniestra del payaso malvado, el roce de la palanca, la sensación de, respiró hondo. Concéntrese. Palpó las mangas de su camiseta roja de algodón y el cojín ligeramente áspero de su silla. No estaba allí. Estaba en su apartamento. Estaba a salvo. Sí, fue el Joker. Independientemente de lo que diga el artículo sobre lo sucedido, por ahora den por cierto que es verdad. No quiero entrar en detalles. Entiendo, asintió Peter. Por lo que parecía, tampoco quería entrar en detalles. Estuve muerto, quiero decir literalmente, físicamente, legalmente muerto, durante 6 meses. Habría permanecido muerto de no ser por el pozo de Lázaro, como el de la Biblia. Sí. El nombre significa exactamente lo que crees que significa. ¿Te dio Batman un curso intensivo sobre Ra's al Ghul? No me dijo mucho, pero sé quién es. Tiene sentido. Créeme, no conviene mencionar a los Al Ghul a menos que sea estrictamente necesario. Sobre todo delante de Bruce y Damian. ¿Entendido? Peter asintió. Batman le había dicho que Talia al Ghul era la madre biológica de Damian, pero claramente eso fue todo lo que dijo. Como era un chico listo, Peter no hizo más preguntas. Ra's ha usado ese pozo de lodo para mantenerse joven durante siglos. Tiene más de 200 años, por lo menos. Y la Liga de Asesinos arrojó mi cuerpo allí. ¿Qué edad tenías cuando? Tenía 15 años cuando morí, y 15 cuando volví a la vida. Me quedé con esto de recuerdo. Señaló las canas. Créeme, no quieres saber lo que me pasó los 2 años siguientes. Digamos que cometí algunos errores y tomé muchas malas decisiones. Bruce no debió haberme readmitido, pero lo hizo. La familia no debió haberme perdonado, pero lo hicieron. Y ahora todo está bien. ¿Contento? A mitad de su explicación, su tono se volvió airado e irritable. La furia del pozo comenzaba a resurgir, y tenía que luchar contra ella para evitar que se desatara. Para evitar que atacara a Peter. No conozco a nadie que haya pasado por eso, pero, ¿te hablé del Dr. Connors? Eso fue totalmente inesperado. Su sorpresa ante la pregunta hizo que casi todo el verde se desvaneciera de su visión. No me parece. Se lo conté a Bruce, pero creo que no a nadie más. En Nueva York, mis amigos Gwen, Eddie y yo hicimos prácticas en un laboratorio de la Universidad Estatal de Nueva York. El laboratorio lo dirigían el Dr. Kurt Connors y su esposa, la Dra. Martha Connors. Sonrió brevemente. A veces nos confundíamos sobre con qué doctor estábamos hablando. Jason esbozó una leve sonrisa. El verde se desvanecía. No había desaparecido del todo, pero casi.
En cualquier caso, el Dr. Kurt Connors era amputado. Jason arqueó las cejas. No sé cómo lo perdió, nunca se lo pregunté, pero le faltaba el brazo derecho. Usaba una prótesis robótica para ayudarle en el laboratorio. En aquel momento no lo sabía, pero él realmente quería recuperar su brazo. Yo nunca he perdido una extremidad, pero supongo que mucha gente que sí se siente así. En fin, él había estado experimentando con ADN de lagarto por su cuenta. Algunos lagartos, si pierden una pata o la cola, pueden regenerarla. Así que el Dr. Connors pensó que podría usar una fórmula basada en el ADN de un lagarto para regenerar su brazo. Su interés por la historia iba en aumento. No se percató de que el verde había desaparecido por completo. Se lo inyectó él mismo. Al principio, pareció funcionar. Su brazo derecho volvió a crecer, y era tan fuerte y sano como el izquierdo. Todos nos alegramos por él. Al día siguiente lo celebramos en el laboratorio con pastel. Eddie comentaba que el doctor probablemente se haría mundialmente famoso por esto, entonces la doctora Marta Connors vio que le estaban saliendo escamas en la piel. ¿Qué demonios?, murmuró Jason. Peter asintió. Así reaccionamos. El suero había empezado a adherirse al ADN de Connors y lo estaba deformando hasta convertirlo en reptiliano. En menos de un día lo transformó en un hombre reptil gigante. Los periódicos lo apodaron después el lagarto. Jason resopló. Muy ingenioso. Ya lo sé, asintió Peter. En fin, su esposa y mi amiga Gwen lograron crear un limpiador genético, un tipo de suero que elimina cualquier ADN no humano. ¿Qué? ¿Eso no te habría quitado tus poderes si lo hubieras tomado? Sí. Casi lo hace. Se estremeció. Pero te lo contaré luego. Jason retrocedió. Eddie había seguido a Lizard hasta el zoológico del Bronx. Spider-Man consiguió el limpiador del laboratorio y se reunió con ellos allí. No fue fácil, pero logré obligarlo a tragar el limpiador. Funcionó y volvió a ser el Dr. Connors. ¿Por qué me dijiste esto? Bueno, en primer lugar, te tranquilizó, Jason asintió, dándose cuenta de que el verde del foso había desaparecido. Justo. Y debido a lo que le sucedió al Dr. Connors después. ¿Qué quieres decir? No volvió a cambiar, ¿verdad? No, gracias a Dios. Pero todo aquello, lo dejó muy afectado. Él y su esposa tienen un hijo, Billy. Tiene casi la misma edad que Damián. Estaba en el laboratorio cuando su padre se transformó. Escuchó una conversación entre Spider-Man y la doctora Marta Connors y nos siguió hasta el zoológico. El lagarto no lo reconoció, casi lo mata. Jason ni siquiera se molestó en ocultar su horror. Después de eso, cuando le contaron lo que había hecho como el lagarto, cambió. Se asustaba o se sentía incómodo si alguien mencionaba su investigación con ADN de reptil o manipulación genética, y simplemente, se ponía muy triste. No puedo explicarlo. Perdí mis prácticas durante un tiempo porque Peter Parker hizo una tontería mientras Spider-Man luchaba contra el lagarto, tuvo la tentación de pedir detalles, pero decidió no hacerlo. Las cosas empeoraron para él cuando el nuevo científico, el Dr. Miles Warren, empezó a trabajar en el laboratorio de la ESU. Descubrió que el Dr. Connors había sido el lagarto y lo usó para chantajearlo, tomar el control del laboratorio y realizar los experimentos que quisiera. Fue un desastre total, y los Connors terminaron mudándose a Florida por culpa de todo esto. Lo que quiero decir es que el Dr. Connors no pidió convertirse en el lagarto, e hizo cosas malas cuando se transformó. Tú tampoco pediste lo que te pasó, y admites que hiciste cosas malas después de regresar. Pero, independientemente de lo que hiciera, se esforzó por superar lo sucedido y enmendarlo. Todavía merece el perdón, y su familia aún lo ama. Peter miró a Jason a los ojos. Jason, eres tan merecedor de amor y perdón ahora como lo eras antes de salir del pozo. Solo te conozco desde hace unas semanas y ya lo veo. Bruce hizo bien en traerte de vuelta a la familia, y ellos hicieron bien en perdonarte. No empieces a llorar, no empieces a llorar, no llores, eres bastante listo para ser un chico tan tonto, dijo Jason, poniéndose de pie y apartando la mirada. Sollozó. Lo siento, me está dando alergia, tengo que quitar el polvo, sí, dijo Peter, lanzándole al chico mayor una mirada cómplice. Pueden ser realmente molestos. Se acercó a Jason y lo abrazó. Habló a través de la camiseta de su hermano mayor. Créeme, Jason. Lo vales. No era de abrazar, eso era territorio de Dick. Pero, con torpeza, rodeó con sus brazos al adolescente más bajo. Se alegró mucho de que nadie más de la familia los estuviera viendo.
Una vez que Pete lo soltó, Jason olfateó, el polvo era realmente denso, y decidió que era hora de cambiar de tema. Así que, ¿has leído alguna vez Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? Visiblemente desconcertado por el cambio de tema, Peter negó con la cabeza. Mi amiga MJ dice que lo leyó en literatura avanzada, pero yo nunca lo hice. ¿Por qué? ¿Es bueno? Jason ya estaba sacando la caja de debajo de su cama. Este tal Wickham es un verdadero imbécil. Una noche después, Peter entró furioso en el apartamento de Jason. Jason tuvo que admitir que estaba impresionado. El chico había terminado un libro de 500 páginas en menos de 24 horas. Solo estaba usando a Lydia y quería deshacerse de ella cuando se aburría. Peter arrojó el libro sobre la cama de Jason y se quedó allí, mirándolo furioso. Si no hubiera jurado guardar el secreto, Jason habría comparado la reacción de Peter con la de Damian. Al menos Pete no amenazó con tirar el libro a la basura, y yo que pensaba que Flash se portaba mal con Liz, murmuró Peter. Espera, ¿conociste a Flash? ¿A cuál? Jason levantó la vista. Hasta donde él sabía, Bruce mantenía a la Liga de la Justicia, y a todos los demás, alejados de Peter hasta nuevo aviso. El niño araña pareció confundido por un momento antes de esbozar una sonrisa tímida. No, perdón, no me refiero a Flash, el de la Liga de la Justicia. Me refería a un compañero de clase que tuve en Nueva York. Era el mariscal de campo del equipo de fútbol americano del colegio, y también el matón, aunque para cuando me fui, nos llevábamos más o menos bien. ¿Su nombre real era Flash, o era solo un apodo? Solo un apodo. ¿Era rápido en el campo o algo así? La sonrisa de Peter se ensanchó, adquiriendo un tono más divertido. Eso es lo que quería que la gente pensara. Jason también sonrió. Intuía que había una historia. ¿Cómo lo consiguió? Lo consiguió cuando éramos pequeños. Sus padres se lo dieron. Corrió por varios patios traseros, sin ropa. Jason se cayó al suelo riendo. Apenas un segundo después, Peter hizo lo mismo. Capítulo 16. Combate de monstruos, pero, cariño. Solo son estatuas. No tenemos nada que temer de ellas. Te equivocas, mi amor. De día son estatuas, pero de noche, las gárgolas cobran vida. Peter se metió otro trozo de palomitas en la boca mientras un rugido provenía de la pantalla. Al parecer, las películas de serie B eran iguales en cualquier dimensión, tan malas que resultaban buenas. Tim imitó los movimientos de Peter, atrapando también las palomitas con la boca. Estaban solos en el cine. Había cancelado sus reuniones y patrullas de Wayne Enterprises esa noche porque tenía planeada una cita con su novio. Pero, a última hora, Bernard se torció el tobillo y tuvo que quedarse en casa. Eso significaba que Tim podía mostrarle a Peter algunas de las mejores / peores películas que esta dimensión tenía para ofrecer. ¡Guau! Exclamó Peter al ver la máscara de monstruo más falsa que jamás había visto. Lo sé, convino Tim. No sé quién es peor, si el actor o la persona que hizo esa máscara. Peter se rió. ¿Sabes? Allá en Nueva York, no me enfrenté a mucha gente con máscaras. ¿En serio? Sí. Los delincuentes comunes que arresté llevaban máscaras, al igual que algunos de los secuaces de los villanos a los que me enfrenté, pero solo recuerdo a un par de supervillanos que las llevaban. Aparte de Shocker y Misterio, ninguno de los 6 siniestros las usaba. Te he oído hablar de algunos de tus villanos anteriores, dijo Tim, volviéndose hacia él, claramente más interesado en la conversación que en la película. ¿A cuántos crees que te enfrentaste? Peter empezó a contar con los dedos. Sin contar a los secuaces, diría que una docena. El peor de ellos era sin duda el Duende Verde. Tim pareció sorprendido. ¿Solo llevas 9 meses siendo un héroe y ya tienes una lista tan larga de villanos? Nueva York es un lugar raro, dijo Peter encogiéndose de hombros. Comió un puñado de palomitas antes de volver a hablar. Además, seguro que Batman se ha enfrentado a villanos de lo más extraños. Ah, claro que no te lo creerías. Tim se dejó caer hacia atrás en su asiento. Cuando Dick todavía era Robin, este actor de cine sufrió una sobredosis de una droga que lo convirtió en un montón de arcilla viviente y consciente. ¿Cómo se llama? Su verdadero nombre es Matt Hagan. Su nombre actual es Clayface. ¿Y por qué un enorme trozo de plastilina supone una amenaza? Puede transformarse en cualquier persona que desee. También puede volverse líquido y transformar su cuerpo en diferentes armas. ¿Ocurre algo? No, es solo que, suena exactamente como Sandman. ¿El chico ideal? No, de donde yo vengo es un villano. Un accidente de laboratorio lo convirtió en un montón de arena viviente y consciente.
Antes del accidente, era un ladrón de poca monta llamado Flint Marco. Sus poderes le ayudaron a robar mucho más fácilmente que antes. Como arena, podía moverse casi como un líquido y convertir sus manos en martillos o cuchillas. Tim asintió. Sí que suena a cara de barro. ¿Cómo le venciste? Las 2 primeras veces, simplemente hice que las partículas de arena de su cuerpo se pegaran entre sí. Una vez usé cemento, y otra hielo. La tercera vez, Peter frunció el ceño ligeramente, entristecido por el recuerdo. La tercera vez se sacrificó para salvar a un gran grupo de personas de la explosión de un petrolero. El calor fue suficiente para convertir su cuerpo en vidrio. Lo siento, dijo Tim. Reflexionó un instante. Otro villano peculiar sería Killer Croc, aunque ya te has enfrentado a él. No sabemos mucho de su pasado, pero es un hombre cocodrilo con fuerza sobrehumana. En realidad me recordó a 2 de mis villanos, admitió Spider-Man. El lagarto y el rinoceronte. Continúa. Tim escuchaba como un niño pequeño a la hora del cuento. Técnicamente, Lagarto no era un villano. Era mi mentor científico, quien se inyectó un compuesto experimental que lo transformó en un hombre lagarto. Solo que tenía la inteligencia de un lagarto y lo único que quería era comer y sembrar el caos. Rinoceronte era un matón común y corriente, enfundado en una armadura permanentemente fusionada a su piel. Le otorgaba mayor fuerza y resistencia, pero también se calentaba demasiado rápido y le impedía transpirar. Lo derroté cuando lo atrapé en un túnel de vapor. Qué raro, pensó Tim. Cogió el mando a distancia y apagó la película. ¿Cuántos de nuestros villanos se parecen entre sí? Bastó una mirada para que bajaran a la Baticueva, donde Tim abrió la base de datos de los villanos en la Batcomputadora. Spider-Man silbó levemente al verla. Era bastante larga, algunos de los nombres que aparecen aquí representan amenazas de muy bajo nivel, admitió Tim. Y algunos ya ni siquiera son villanos. Mira, te presento una lista actualizada. La pantalla cambió, mostrando una lista mucho más corta de nombres y rostros. Estos, continuó el hermano mayor de Peter, son actualmente los villanos más peligrosos de Gotham. ¿Eh? Señaló a un hombre que llevaba un bombín. ¿Quién es ese? Edward Nygma, alias el Acertijo. Un genio criminal obsesionado con los acertijos y los rompecabezas. Su única amenaza radica en sus planes intrincados. En una pelea real, necesita recurrir a secuaces o herramientas. Suena como el Chapucero. Era más bien un técnico de soporte para supervillanos. Tim hizo una pausa antes de mencionar el siguiente nombre. Hombre murciélago. Un doctor que, mediante alteración genética, Kraven, interrumpió Peter. Un cazador de caza mayor que intentó cazarme. Cuando le gané en una pelea, hizo que un científico loco lo convirtiera en un gato mutante. Tim pasó al siguiente nombre. El Pingüino. Un jefe criminal que viste principalmente de blanco y negro, tiene una obsesión con las aves y mantiene una imagen pública medianamente respetable mientras dirige una organización criminal. Exceptuando lo de los pájaros, acabas de describir Tombstone. Espantapájaros, cuyo nombre real es Dr. Jonathan Crane. Utiliza una toxina del miedo para hacer que la gente vea sus peores miedos, y tiene un complejo de superioridad que lo lleva a Misterio. Un genio de la robótica que usaba proyectores y robots para hacerse pasar por mago. El menor de los 2 adolescentes frunció el ceño. ¿Por qué tantos de sus villanos eran parecidos? Tim también frunció el ceño y comprobó otro nombre. Vale, ¿qué tal el Joker? Un antiguo matón desconocido que enloqueció. Idea planes que solo él entiende, es propenso a una violencia increíble y a una total indiferencia por la seguridad de los demás, se viste de morado, cuenta chistes y tiene una sonrisa espeluznante. Concluyó Peter. Es exactamente como el Duende Verde. Pero en lugar de un matón desconocido, es un director ejecutivo corrupto. Tim se recostó en su silla. Qué raro, ¿por qué tantos de nuestros rufianes tienen similitudes? Bueno, ponerse una máscara para cometer delitos no es precisamente una idea original, ¿cierto?, admitió Tim. ¿A qué otros villanos te has enfrentado? El Dr. Octopus, cuyo nombre real es Otto Octavius, era un científico e ingeniero genio que utilizaba brazos metálicos para su trabajo. Tras un accidente, los brazos se le fusionaron a la columna vertebral, causándole daños cerebrales que lo llevaron a la locura. Nos culpa a Norman Osborn y a mí del incidente y quiere matarme. No suena como nadie a quien Batman se haya enfrentado. ¿Alguien más? Buitre, cuyo nombre real es Adrien Toomes.
Fue despedido por Norman Osborn e intentó matarlo después de que este construyera un traje robótico con capacidades de vuelo y ofensivas. Aparte de Kiteman no se me ocurre nadie más. Apartó la silla del ordenador y se encaró con Spider-Man. Parece que ambos nos hemos enfrentado a nuestra buena dosis de villanos extraños. Sí, pero si ese es tu peor villano, dijo Peter señalando la pantalla, entonces creo que mis villanos son un poco más raros. Oh, estos son solo los villanos más peligrosos. Tenemos muchos más raros. ¿Como quién? Como este tipo. Tim mostró una fotografía. Spider-Man se quedó paralizado por un instante, sin poder hacer otra cosa que mirarla fijamente. ¿Lleva ropa interior encima del traje? Sí. ¿Esas pistolas de agua están llenas de pintura? Sí a las pistolas de agua, no a la pintura. Eso es ketchup y mostaza. ¿Su casco tiene forma de pepinillo? Ajá. ¿Cómo se llama? El rey de los condimentos. Me retracto. Los villanos de Gotham son mucho más raros. Capítulo 17. Extraños como yo. Aunque no hubiera tenido sus supersentidos, Peter se dio cuenta de que algo andaba mal cuando entró en la cocina para desayunar esa mañana. Mientras se acercaba, oyó a Bruce hablando con alguien. Otro hombre, más o menos de la misma edad que Bruce. Tenía un ligero acento rural y, en general, parecía más alegre que Bruce. Oh, Lois está bien. Por suerte, Metallo atacó el planeta justo el día libre de ella y Clark, así que pude volar hasta allí y enfrentarlo. No sé cómo consiguió un mayal de kriptonita, pero si no hubiera puesto en marcha ese ventilador industrial tan rápido, ¿crees que Luthor es el responsable? Normalmente lo es. Clark Kent lo investigará pronto. Si Bruce estaba hablando de asuntos de héroes con esta persona, entonces era evidente que conocía su identidad secreta. Peter reflexionó un instante. Batman confiaba su identidad a muy pocas personas. Esas personas se encontraban casi exclusivamente en la familia y en la Liga. Así que, sin duda, se trataba de alguien de la Liga de la Justicia. La única pregunta era, ¿quién? Ahora mismo, sin embargo, quizás quieras decirle a Peter que puede dejar de esconderse en el pasillo. Espera, ¿qué? Peter, llamó Bruce. ¿Podrías entrar? Hay alguien a quien quiero que conozcas. Sabiendo que lo habían descubierto, Peter entró en la cocina, intentando disimular que no había estado haciendo lo que el desconocido decía que había estado haciendo. Bruce estaba apoyado en la encimera, bebiendo café de su taza que decía el padre más o menos bueno del mundo. El desconocido era un hombre tan musculoso como Bruce, y un poco más alto que él. A pesar de su altura y corpulencia, vestía una discreta camisa blanca y una corbata de rayas azules. Su cabello era del mismo tono de negro que el de Bruce. ¿Por qué todos los conocidos de Bruce tenían el pelo negro? Aunque un poco más largo, y llevaba unas sencillas gafas redondas. Peter, que también había usado gafas hasta la picadura de la araña, supo enseguida que eran falsas. ¿Por qué llevaba gafas falsas? Peter, interrumpió Bruce sus pensamientos. Este es Clark Kent. Es reportero del Daily Planet en Metrópolis. Clark, este es mi hijo más pequeño, Peter Parker. Hola, Peter, dijo el señor Kent, dejando su taza de café y extendiendo la mano. Mucho gusto. Hola, dijo Peter, estrechándole la mano. Enseguida notó que algo era diferente. Debido a su inmensa fuerza arácnida, siempre tenía que contenerse al dar la mano o tocar a alguien. Me daba la impresión de que el señor Kent estaba haciendo exactamente lo mismo. Peter decidió hacer algunas preguntas. ¿Cómo sabías que estaba en el pasillo? El señor Kent sonrió. Tengo muy buen oído. Muy parecido al tuyo, según lo que Bruce me contó sobre tus poderes. El adolescente se giró rápidamente hacia Bruce, que sonreía. Batman dio un sorbo a su café antes de hablar. Clark Kent también es conocido como Superman, cofundador de la Liga de la Justicia y héroe de Metrópolis. Superman, soy Spider-Man. Es un placer conocerte, Spider-Man. Peter intentó no quedarse boquiabierto. Este era Superman. El tipo que podía atrapar un avión en caída libre, dar la vuelta al mundo en un día, correr a 1126 km por hora, tener la piel a prueba de balas y disparar láseres por los ojos. Este era él. Encantado de conocerte también, logró decir Peter. Aparte de Duke, no había conocido a muchos metahumanos, el único otro era Croc, y estaba bastante seguro de que ese tipo no se volvía más amable una vez que lo conocías. Conocer a alguien tan poderoso era, no te preocupes, le aseguró el señor Kent. Tomó su café y lo miró. Uno de sus ojos se puso rojo y un pequeño láser se disparó hacia el café. El vapor comenzó a salir de la taza.
Volvió a mirar al adolescente. Sus ojos volvían a ser azules. Sinceramente, llevo tiempo queriendo conocerte. Vi las imágenes donde detuviste el monorail y donde tú solo detuviste a Killer Croc. Cuando tenía 16 años aún no había descubierto mis poderes. Que tengas tanto poder y tanto control a tu edad es increíble. Peter sintió que se le enrojecía la cara. Apenas se había acostumbrado a que la prensa lo aclamara como un héroe en lugar de una amenaza. Recibir elogios de Superman, de entre todas las personas, no te avergüences, le dijo Bruce a Peter. Clark está siendo modesto. Tú tienes poderes que él no tiene, pero está intentando que te sientas más cómodo para que accedas a lo que está a punto de pedirte. ¿Cuál es? El adolescente se volvió hacia Superman. Como te dije, llevo tiempo queriendo conocerte. Bruce me mantuvo alejado porque quería asegurarse de que tuvieras tiempo para adaptarte a tu nuevo hogar. El joven héroe asintió. Tenía sentido, y explicaba por qué Bruce había sido tan estricto sobre cuándo y dónde Spider-Man podía patrullar durante sus primeras semanas en Gotham. Ahora que por fin ha accedido, quiero invitarte a la granja de mis padres en Smallville. Es un vuelo corto desde aquí y te prometo que estarás de vuelta en Gotham antes del atardecer. Hay algunas personas allí que quieren conocerte. ¿Smallville? Recordaba el nombre de la lista de lugares importantes de la Batcomputadora. Smallville era un pequeño pueblo agrícola en el centro de Kansas. Se había preguntado por qué Bruce lo tenía registrado, aunque si la familia de Superman vivía allí, supuso que eso lo explicaba. Aún así, si estaba en Kansas, ¿cómo iban a ir y volver en un solo día? Ah, claro. Superman podía volar. Lo pensó. Incluso en su dimensión, nunca había salido realmente de Nueva York. Y había pasado las últimas semanas entre la mansión y la ciudad. Quizás le vendría bien un cambio de aires, y siempre se había preguntado cómo sería una granja de verdad. De acuerdo, accedió. El señor Kent se animó. Genial. Llamaré a mis padres para avisarles de que vamos. Si salimos dentro de una hora, llegaremos a las 11. Pedro, dijo Batman. El sentido arácnido del adolescente se activó justo a tiempo para que atrapara la manzana que Bruce le había lanzado. Tienes que comer algo antes de irte. Peter le dirigió al héroe mayor una mirada burlona. ¿Acaso Alfred no tiene que decirte lo mismo antes de cada patrulla? Si Peter pensaba que la mirada asesina de Bárbara era inquietante, no era nada comparada con la de Bruce. De repente, la mirada de Gwen no parecía tan mala. ¡Wow! Exclamó el adolescente. Superman volaba entre las nubes, manteniéndolos ocultos de cualquier observador del cielo. Ambos se habían puesto sus trajes antes de salir de Gotham. A Clark le pareció gracioso que ambos hubieran elegido combinaciones de colores rojo y azul. Resultaba aún más gracioso cómo, a pesar de que la mayoría de los Batman se quejaban de lo indigno que era que un Kent o un velocista los llevara, excepto Nick Duin, Spider-Man claramente disfrutaba cada momento en el cielo. ¿Cómo es que esto te resulta tan nuevo?, preguntó Clark. Normalmente tenía que gritar un poco para que lo oyeran en el cielo, pero, como había aprendido de cara, con Horizon, las personas con un oído agudo podían mantener una conversación normal. Incluso volando a la velocidad de un avión comercial. ¿Normalmente no te desplazas columpiándote en telarañas? Sí, admitió, hablando un poco más alto de lo necesario, pero eso no es volar de verdad. Superman tuvo que admitir que el chico tenía razón. Todavía recordaba su primer vuelo, la libertad absoluta que sintió. Aunque balancearse con telarañas entre rascacielos parecía similar a volar, Spider-Man seguía limitado por la gravedad y su propia fuerza. Además, necesitaba estructuras altas para poder balancearse con eficacia en sus telarañas. La última vez que Clark lo comprobó, no había muchas de esas en la zona rural de Kansas. Tras una hora de vuelo, Superman los aterrizó en medio de un maizal, cerca de la casa de sus padres. Peter, una vez que se aseguró de que todo estaba bien, se quitó la máscara. Sonreía de oreja a oreja. Si pudiera hacer eso, dijo mientras empezaba a sacar ropa de la bolsa marrón que había traído consigo, nunca bajaría. ¿De verdad nunca has volado? ¿Ni siquiera en avión?, preguntó Superman al adentrarse en un maizal más denso. Podía cambiarse de ropa más rápido que cualquier humano, pero aún así no le gustaba que la gente lo mirara cuando lo hacía. Bueno, en realidad nunca tuve una razón para irme de Nueva York. Solía lanzar telarañas a los helicópteros que pasaban cuando necesitaba llegar a algún sitio muy rápido. ¿Eso cuenta? Claro, dijo Clark al salir del maizal.
Ahora que estaba de vuelta en casa, se había cambiado la ropa de oficina por una camiseta blanca y vaqueros azules. Sus gafas de mentira estaban en el bolsillo. Todos allí sabían que no las necesitaba. Peter se había puesto una camiseta azul oscuro, vaqueros azul claro, zapatillas negras y una sudadera con capucha roja brillante sobre su disfraz. Una vez más, la mera coincidencia de que los colores combinaran le hizo sonreír para sí mismo. Vamos, le dijo al adolescente araña, nos están esperando en, papá. Una figura borrosa del tamaño de un niño cruzó el aire a toda velocidad, frenándolo justo para abrazar a Clark sin hacerlo retroceder. Jon. Clark sonrió. Me alegra verte, pero ¿qué haces aquí? Le pregunté a mamá si podía venir a conocer a Spider-Man. Me dijo que podía volar hasta aquí siempre y cuando no dejara que nadie me viera. ¿Por qué no me llamó para decírmelo? Ella lo intentó. Tú no respondiste. Señor Kent. Peter levantó la vista del teléfono con una sonrisa burlona. Bruce me acaba de mandar un mensaje. Dile a Clark que se dejó el móvil en Gotham otra vez y que tiene 3 llamadas perdidas de Lois. Clark se llevó una mano a la frente. Había pasado tanto tiempo haciendo cosas para parecer torpe y olvidadizo que a veces las hacía sin pensar. Jon se rió de su padre un instante antes de volar hacia Peter y revolotear frente a él. El rostro de su hijo se iluminó aún más de lo habitual, lo cual ya era mucho decir. ¿Eres Spider-Man? Robin me habló de ti. Soy Jon, Superman es mi padre. ¿De verdad detuviste un monorraíl a puñetazos? Peter esperó un momento, probablemente queriendo asegurarse de que Jon había terminado con sus preguntas, antes de responder. Sí, soy Spider-Man. Llámame Peter cuando no lleve el traje, ¿de acuerdo? Entendido. Ya hago eso para papá y los murciélagos. Le hizo a Peter un gesto de aprobación con ambos pulgares. Para responder a tu otra pregunta, no detuve el monorraíl a puñetazos. No soy tan fuerte como tu padre, ni como tú, supongo. Sí, dijo Jon, mirando a su padre con orgullo por un instante, lo que hizo que Clark sonriera aún más. Nadie es más fuerte que los kryptonianos. Papá también pensó que eras kryptoniano cuando te vio por primera vez en las noticias. Pero luego Damián me contó que te desmayaste y te lastimaste la espalda después de detener el tren, así que supimos que no eras de Krypton. Peter parecía tener varias preguntas, y por un momento pareció dudar sobre cuál hacer primero. ¿Cómo conoces a Damián? Ah, Batman y papá trabajan mucho juntos, así que conozco a todos los Bats. Damián y yo solemos trabajar juntos en las misiones, somos mejores amigos. Miró a Peter con los ojos muy abiertos. ¿De verdad le salvaste la vida a Adam y nada más llegar a Gotham? Sí, 2 caras lo tiró de un edificio, así que lo atrapé y nos balanceamos juntos hasta un tejado. La sonrisa de Peter se volvió un poco más forzada. Y entonces me amenazó con espadas. Ese es Damián. Jon asintió sonriendo. Clark iba a responder cuando oyó a su madre hablar en la cocina. Jon también la oyó claramente, pues voló de regreso hacia la casa. Peter parecía confundido. Nuestro oído es un poco más agudo que el tuyo, le dijo Clark, aunque el tuyo sea más agudo que el de un humano normal. Mamá nos acaba de recordar que todos nos esperan dentro. Ah, vale. Empezó a seguir a Clark hacia la casa. Señor Kent. Clark está bien. De acuerdo, Clark. ¿Qué es un kryptoniano? Eso es lo que soy, junto con mis primos Kara y Connor. Jon es medio kryptoniano, pero heredó mis poderes. La verdad es que, aunque parezco humano, en realidad soy un alienígena. Vengo del planeta Krypton. Mis padres biológicos me enviaron aquí cuando era un bebé. Mamá y papá me encontraron y me criaron como a su propio hijo. Por alguna razón, el ritmo cardíaco de Peter se aceleró cuando Clark mencionó a los extraterrestres, pero se calmó un poco cuando Clark dio su explicación. Aún así, parecía tenso. ¿Estás bien? Sí, lo siento. De vuelta en mi dimensión, ¿te contó Bruce algo de eso? Clark asintió. Allá, solo conocía a un extraterrestre. Un parásito que intentó convertirme en algo que no era. Y luego infectó a mi amigo, se estremeció. Simplemente no he conocido extraterrestres buenos. Sin ánimo de ofender, no te preocupes, le aseguró Clark. Yo mismo he lidiado con muchos extraterrestres malos. Entonces, ¿por qué te enviaron tus padres a la Tierra? Preguntó Peter. Por suerte para Clark, para entonces ya habían llegado a la granja. Peter se detuvo al ver la casa. Era una casa de campo de 2 plantas, pintada de un blanco alegre. Todo el lugar transmitía una sensación acogedora. Una mujer salió de la casa.
Vestía un suéter largo azul, pantalones marrones y zapatos planos marrones. Tenía el pelo gris corto y gafas de montura fina, a diferencia de las de Clark, las suyas eran de verdad. Sonrió en cuanto los vio. Bienvenido a casa, Clark. Dio 2 pasos hacia adelante y lo abrazó con fuerza. A pesar de que él le sacaba al menos 30 centímetros, pareció fundirse en su abrazo. Peter no pudo evitar sonreír. Si su cabello hubiera sido más largo y claro, habría sido la hermana gemela de la tía May. La mujer, una vez que Clark la dejó ir, se volvió hacia la adolescente. Debe ser Peter Parker. Soy Martha Kent, la madre de Clark. Mucho gusto. Encantado de conocerla también, señora. Le tendió la mano, pero ella lo atrajo hacia sí para abrazarlo. Él se sorprendió, pero no se resistió. Ella lo dejó ir y luego lo miró con ojos analíticos. Para ser un héroe joven tan activo, estás muy delgado. ¿Comes lo suficiente? Clark sonaba avergonzado. ¿Todo el mundo sabe de mí? Peter se sintió incómodo. ¿Cuánta gente lo sabía a estas alturas? Batman se lo contó a la Liga de la Justicia, admitió Clark, y yo se lo conté a mis padres. No se preocupen, todos sabemos la importancia de mantener una identidad secreta. Y en esta casa, dijo la señora Kent mientras conducía a los 2 metahumanos al interior, no somos precisamente extraños a los visitantes de otros mundos. Clark. Un hombre mayor entró en la sala. Vestía una camisa de cuadros roja y pantalones vaqueros azules. ¿Eres tú? Papá. El kryptoniano lo abrazó con el mismo entusiasmo con el que había abrazado a su madre. Un segundo después, presentaron a Peter. Tal como el adolescente había supuesto, se trataba del señor, o mejor dicho, papá, Kent. John regresó segundos después con un adolescente que parecía tener la edad de Tim, pero era idéntico a Clark. El joven, Connor, se presentó como primo de Clark. Al parecer, era amigo y compañero de equipo de Red Robin. Kent había preparado un gran almuerzo para la visita de Clark y Peter. Cuando Peter le dio las gracias, ella lo despidió con un gesto, ya he criado a 3 kryptonianos y sé que los adolescentes, sobre todo los que tienen superpoderes, siempre tienen hambre. Así que quiero verte comer al menos 2 platos, jovencito. Después del almuerzo, Connor y Clark intercambiaron una mirada. Oye, John, le dijo el joven kryptoniano al chico, ¿quieres jugar un poco de fútbol aéreo? Tengo algo de tiempo antes de reunirme con Bart y Cassie. Vale. John, moviéndose más rápido de lo que Peter creía posible para un niño de 9 años, dejó su plato en el fregadero, abrazó a su abuela y salió corriendo. Connor asintió a Clark y a los padres de Kent antes de seguirlo. Entonces, Peter, empezó Clark. La señora Kent sacó 4 tazas y puso a preparar café. Peter asintió para indicar que estaba escuchando. Bruce me dijo que no crees que puedas regresar a tu dimensión. El adolescente suspiró. Había pasado casi un mes desde que llegó a Gotham y por fin se había adaptado a la nueva ciudad. Pero el hecho de haberse adaptado a un nuevo hogar no significaba que echara menos el anterior. Según Bruce, respondió finalmente, puede que nunca pueda volver. Ni siquiera puedo enviarles un mensaje para que sepan que estoy bien. Ay, pobrecito, dijo la señora Kent mientras llenaba las tazas de café. El señor Kent abrió el refrigerador y sacó un pastel de cereza, según el agudo olfato del adolescente. Sabemos que debe ser difícil para ti, dijo el padre de Superman con empatía. Estoy bien, dijo Peter, mirando la mesa. Había pensado que si dejaba de cometer suficientes crímenes y pasaba suficiente tiempo con los murciélagos, su dolor y su culpa desaparecerían. Pero no fue así. En absoluto. Peter, antes me preguntaste por qué mis padres biológicos me enviaron a la Tierra. El adolescente alzó la vista. Clark miraba ahora la mesa. En algún momento, el señor y la señora Kent habían puesto 4 tazas de café y 4 porciones de tarta. Ambos granjeros miraban a Clark con compasión. Poco después de mi nacimiento, Krypton fue destruido. El planeta, y todos sus habitantes, desaparecieron en un instante. Mi padre biológico, Jor-El, fue uno de los pocos que comprendió que nuestro planeta estaba condenado, así que construyó un cohete para enviarme a un lugar seguro. Peter estaba conmocionado. Un planeta entero de gente, nunca había oído hablar de nada tan trágico. Todo lo que sé sobre Krypton, continuó, lo aprendí más tarde en mi vida. Aprender que era el último hijo de una civilización extinta, no fue fácil. No lo parece, admitió Peter. Dio un sorbo a su café, sin saber qué más decir. Aunque no sé exactamente por lo que estás pasando, concluyó Clark, créeme cuando te digo que sé lo que es perder tu mundo.
Pero si hay algo que he aprendido, es que las personas que amamos nunca nos abandonan, siempre y cuando las recordemos. Peter pensó en Ben. En cómo su memoria lo salvó del simbionte. En cómo las palabras de Ben lo inspiraron a convertirse en Spider-Man. Yo también he aprendido eso. Solo quería que supieras que siempre estoy dispuesto a hablar contigo sobre eso, le dijo Clark, con una sonrisa en el rostro mientras bebía su propio café. Y siempre serás bienvenido aquí, dijo la señora Kent mientras tomaba su tenedor. Luego sonrió con picardía. Siempre y cuando no llenes mi techo de telarañas. No me atrevería, rió Peter mientras le daba un mordisco al pastel. No era tan bueno como el de la tía May, pero casi. Charlaron y rieron un rato mientras comían pastel, antes de que el señor Kent llevara a Clark y Peter a la sala para ver el partido. Al menos aquí el fútbol era igual. Era un partido de visitante en el estadio de Star City, y Metrópolis ganó. Durante los comerciales, Superman y Spider-Man intercambiaron historias, algo que al padre de Clark pareció entretenerle tanto como el partido. Peter estaba contándoles a Clark y al señor Kent cómo había derrotado a un grupo de ladrones de autos cuando John entró volando. Se veía nervioso. Papá, abuelo, creo que lancé la pelota demasiado fuerte, ¿dónde está?, preguntó Clark, levantándose. Peter pensó que el chico lo había tirado a un bosque lejano o algo así. En ese preciso instante, los comentaristas del partido de fútbol americano enloquecieron. Al parecer, un balón de espuma verde lima había caído del cielo y aterrizado justo en el pie del árbitro. Ciudad estrella, dijo John con una sonrisa nerviosa. Peter seguía riendo cuando Clark empezó a llevarlo volando de vuelta a Gotham.